lo trató como de loco, literalmente, pero él tenía razón. Hoy día él tiene un emprendimiento, bueno, no un emprendimiento, una empresa gigante que se llama Chapo Bank, donde él es un banco de Bitcoin, ¿cierto? Y es uno de los personajes que tiene más Bitcoin en el mundo, ¿ya? ¿Y por qué les cuento la historia de Wense? Porque Wense fue mi mentor, yo lo vi sufrir, lo vi reinventarse, lo vi hacer muchas cosas, y no solamente yo, sino que todos esos puntitos que ven ahí son grandes corporaciones o empresas o emprendimientos que les ha ido muy bien, que han sido inspirados por la historia de Wense, ya de que de alguna u otra forma Wense ha como inferido en ese éxito. Y para mí es un mentor. Entonces, yo me inspiré en él y empecé a hacer mis cosas. Después de vender esa empresa, me empecé me metí en el mundo del emprendimiento propio, ¿cierto? Y una de las cosas que lanzamos con unos amigos se llamó BlinkMe, que era una aplicación que tú tomabas una foto, la mandabas a un amigo y se destruía en un par de segundos. Estoy hablando del año 2013, donde ese concepto era loco, era mandarse fotos desnudos, y no les puedo repetir lo que me decían después de yo pitchar, ¿cierto? Dar mi descripción del producto. Eh, pero porque yo no sabía explicar, porque yo no lograba que los inversionistas en ese momento, para yo poder seguir funcionando y desarrollando esto, me dieran capital, y por lo tanto, como no logré levantar capital, tuve que quebrar, ¿cierto? La empresa en ese momento no estaba en condiciones de vender, necesitábamos capital porque había un mercado muy grande que había que atacar y ser el primero en llegar. ¿Qué pasó? Bueno, nuestra competencia directa en Estados Unidos sí logró levantar capital, se llama Snapchat, no sé si lo ubican, pero por si no lo ubican, 5 años después salió a la bolsa valorada en 25 mil millones de dólares. Entonces, lo que esto me demostró es que si yo no tengo la claridad o el conocimiento para poder levantar capital en los fondos de inversión, podría tener la mala suerte, ¿cierto? O perder la oportunidad de tener un proyecto grande por no poder seguir desarrollándolo, ¿ya? También fue una enseñanza, uno de mis grandes como piedras en el camino que me dejó mucho. Y al final, muy, muy choreado de los fondos de inversión y de todas estas oportunidades que había perdido, lancé mi último emprendimiento que se llamó Capo. Lo tuve por 10 años y que tenía el corazón en el centro del negocio. Yo quería que el mundo fuera más amigable con la bicicleta. Esto era como una especie de Waze para los ciclistas urbanos, y cuando tú usabas la aplicación no solamente te daba las rutas más seguras, sino que la información que tú entregabas iba a parar anónimamente al gobierno para que construyeran ciclovías donde realmente estaba la demanda y no tener que adivinar dónde construir la ciclovía. Muchas de las ciclovías que hoy día están construidas, sobre todo en Chile, en Santiago, vienen de esta información, ¿ya? Entonces, hicimos esto, nos empezó a ir más o menos bien. Al año 1 logramos firmar un acuerdo con el Ministerio de Transporte de Chile. Ahí le pudimos pasar la información para que ellos construyeran ciclovías. Nos fue súper bien. Ganamos el Premio Nacional de Innovación, que acá en Chile se llama el AONI, el año 2014. Y después dijimos, oye, si esta estrategia nos sirvió mucho en Chile, ¿por qué no lo replicamos en otros países del mundo? Y como éramos una startup, base tecnológica, fácil de crecer, etcétera, empezamos a hacer actividades y campañas en otros países, ¿ya? Y cada vez nos poníamos más locos en qué país queríamos atacar. Y empezó a generar mucho impacto. Uno de los más grandes, que yo aún me sorprendo, es que nosotros le vendimos a Dinamarca, al gobierno de Dinamarca, toda esta idea. Es decir, alguien, un chileno, le vendió a Dinamarca incentivo al uso de la bicicleta. Es como decir que uno le vende hielo a los esquimales, ¿ya? Pero ahí estábamos nosotros, ¿cierto? Poniendo la bandera, emprendiendo, y desde acá, desde Latinoamérica, convenciendo a estos países europeos de consumir nuestro producto para incentivar el uso de la bicicleta. Después nos pusimos más locos, ¿cierto? Nos fuimos a Europa, ganamos un premio en Francia, después la UNESCO nos reconoció como una de las tecnologías con más potencial de cambiar el mundo. No sé cómo, pero llegamos a China. Tencent nos reconoció como una de las grandes innovaciones a nivel de todo el planeta del año 2000. Este fue como el 2015. Nos hicieron ir para allá, tuvimos que presentar. Obviamente viajamos, vimos la infraestructura, estábamos en conversaciones con los gobiernos. Y cuando ya estábamos en el top de línea, estábamos de alguna forma consiguiendo llegar al punto de inflexión en donde tu startup se convierte en una empresa estable. Aparece, bueno, también nos ganamos un premio muy loco en Dubái, que cuando fui para allá fue como aquí imposible andar en bicicleta porque hace mucho calor. Pero aparece un contrato, aparece la oportunidad de firmar un contrato
Estábamos nosotros, estaba Uber, estaba Waze, o sea, estábamos entre dos monstruos a nivel mundial firmando un contrato con una gran empresa y el contrato era $1 millón recurrente solamente si es que nosotros lográbamos hacer una pequeña modificación en la aplicación que ya teníamos andando y la sacábamos a la calle. O sea, nosotros teníamos que encerrarnos un par de meses, modificar un poco la aplicación y hacer un rollout, sacarlo a la calle y que la gente siguiera usando lo que estaba haciendo en la calle. ¿Ya? Firmamos el contrato. Pónganle ustedes que no íbamos a demorar 4 meses en tener la aplicación lista y liberarla a la calle y aparece la pandemia. 2020. A 1 mes y medio de tener lista la aplicación para sacarla a la calle, nos encierran a todos y todo el mundo tiene prohibido salir a la calle. Yo tengo aún mi Excel con las proyecciones financieras, todas las, ¿cómo se podría decir? Como todos los posibles escenarios que se podrían producir, pero nunca pensé que el ángulo que no vi era que por 2 años nos iban a encerrar y a la gente le iban a prohibir salir, ¿cierto? Cuento corto, obviamente el contrato requería que nosotros sacáramos la aplicación a la calle y que la gente la usara en la calle. Ellos estaban a favor, nosotros estábamos a favor, el contrato estaba firmado, habían cientos de cláusulas, pero al final del día no funcionó. Al final del día no pudimos sacar esto nunca a la calle. Obviamente soportamos lo que más pudimos. No sé si se acuerdan ustedes, pero en la pandemia uno no sabía cuántos meses quedaban. O sea, uno ahora mira para atrás y se da cuenta que son 2 años, pero en ese momento uno decía ya el próximo mes, en 2 meses más abren. Llegó el momento en que toda esta felicidad y gran equipo de haber conseguido cosas a nivel mundial tuvo que quebrar, ¿ya? Entonces yo aprendí una gran lección, que también se las voy a compartir en estos 3 días, muy ligada de hecho en esta historia, y es que mi startup se veía así. Teníamos mucho conocimiento, muchas horas aplicadas en las áreas del negocio, pero nunca le habíamos puesto ojo al financiamiento, ¿ya? Y yo veía que durante la pandemia las empresas que habían levantado capital antes o que tenían inversionistas eran salvados por esos inversionistas, ¿cierto? Les daban como préstamos de salvación, porque obviamente en algún momento iban a abrir la pandemia, ¿cierto? Nosotros no teníamos eso, habíamos levantado capital, pero esos inversionistas no lograban poner estos capitales que necesitábamos y por lo tanto tuvimos que quebrar, ¿ya? Entonces, la lección la aprendí, es como esto no se puede ver así, pero tampoco se tiene que ver así, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes hoy día están escuchándonos atentamente porque tienen un negocio o una idea en su etapa muy temprana y sueñan con levantar capital, creyendo que eso les va a traer el éxito que ustedes necesitan, ¿ya? Entonces, eso tampoco es así, ¿ya? Quiero que les quede muy claro que mi startup era así, pero tampoco puede ser así, ¿ya? Ninguna de estas dos cosas es la correcta, ¿ya? La idea es tener un buen negocio acompañado de un buen conocimiento de cómo se levanta capital y después tomar una decisión consciente de si queremos o no queremos levantar, ¿ya? Después de eso, y como si esto fuera una película, yo había determinado, ¿cierto? Había sacado el post-mortem, como se dice, de que el culpable de que Capo hubiera quebrado fui yo, porque nunca quise levantar capital, como que no lo tomaba en cuenta, estaba más preocupado de hacer crecer el negocio, ¿cierto? Nunca contemplé que me iban a encerrar, pero esas cosas pasan. Y me invitan a armar un fondo de inversión. Y yo decía, perfecto, entonces, si no sé levantar capital y ahora me están invitando a armar un fondo, voy a aprender cómo funcionan desde dentro. Así que dije que sí, obviamente, un proyecto muy bonito que se llama Impacta. Después de un par de años ya teníamos varios fondos, teníamos 2 fondos levantados para invertir en startups, estábamos ayudando a emprendedores, muchos de esos emprendedores tuvieron éxito, levantaron sus rondas y desde adentro empecé a entender muchas cosas. Y aquí estoy, me extendí un poco, pero y aquí estoy después de analizar un poco más de 2.000 postulaciones de startups que llegaban a los fondos a levantar capital, pero que eran rechazadas. En ese periodo acompañamos a más de 500 startups en sus rondas de financiamiento. Siempre hablaba con los founders, ¿cierto? Porque obviamente la startup es una empresa, pero está hecho de personas. Y con esas personas me debo relacionado con un poco más de 1.000
la mayoría como con problemas. Me pasa esto, no sé qué hacer, etcétera, etcétera. Así que siempre dándoles una palabra de apoyo. 10 años emprendiendo con Capo y un par de cosas más entre medio que dejé fuera de la historia y 20 años en tecnología, ¿ya? Y lo que quiero hacer es que en estos 3 días te voy a compartir todo este conocimiento que a mí me hubiera gustado saber hace 10 o 15 años atrás, ¿ya? Y todo esto sin conflictos de interés porque es a modo personal. Es mi opinión, les quiero compartir esto abierto y transparentemente, ¿ya? Y ojalá alguien me hubiera dicho lo que yo les voy a decir hace muchos años atrás porque pucha que me hubiera ahorrado dolores de cabeza, años y dinero, ¿ya? Así que después de esta historia, quiero saber si están listos. Comencemos con qué les pareció. Déjenme un dedito para arriba, ¿cierto? En el chat para saber que están atentos, que siguen ahí. Yo voy a tomar un poquito de agüita y partimos. Buenísimo. Vamos entonces. Primero, disclaimer, muy importante. Todo lo que voy a decir de aquí hacia adelante está basado en mi experiencia y es mi opinión y no representa necesariamente la postura de las empresas donde hoy día trabajo o represento o que representé alguna vez en el pasado, ¿ya? Este contenido es solamente informativo y no constituye asesoría legal ni financiera. Por favor, siempre consulte con un abogado especialista antes de firmar cualquier cosa. ¿Ok? Lo repito, por favor, consulten con un especialista, abogado profesional, antes de firmar cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos. Partamos entonces. Muchos de ustedes llegaron aquí porque quieren levantar capital. Levantar capital significa ronda de inversión, ¿ya? Es decir, cuando hablemos de ronda, ¿cierto? Cuando hablemos de ronda, es el proceso en el cual yo necesito dinero, salgo a buscarlo y tengo un resultado. ¿Ya? Puede que sea positivo o negativo, pero cuando yo digo ronda de inversión, es esto. Necesito dinero, lo salgo a buscar y obtengo un resultado, ¿ya? Entonces, si nosotros visualizáramos una ronda de inversión como el planeta Tierra, lo que hoy día tienen que grabarse muy, muy profundo en sus cabezas es que al igual que la Tierra, eso tiene capas internas y tiene capas externas, ¿ya? Las rondas de inversión no son un hecho aislado en tu empresa, es el resultado de un trabajo bien hecho, ¿ya? Y ese trabajo bien hecho es en realidad preocuparte de tu negocio, ¿ok? Y para preocuparte de tu negocio, no solamente tienes que saber levantar capital, sino que también tienes que saber cómo funcionan los negocios, ¿ya? Entonces, una cosa no funciona con la otra, ¿ya? Y lo que vamos a ver de aquí hacia adelante, en la próxima hora, me imagino yo, 45 minutos, son estas capas, ¿ya? Para que ustedes las entiendan y las comprendan, ¿cierto? Y se las lleven, ¿ya? Entonces, lo básico que yo he visto en la gente que levanta capital de forma errónea es esto. Ellos dicen, necesito dinero y por lo tanto lanzo y anuncio que necesito dinero, ¿cierto? Hacen como un lanzamiento y lo publican incluso en el diario, mandan un mail a toda la gente. Cuando se presentan en los eventos, lo primero que dicen es, hola, me llamo Iván, estoy levantando capital, ¿ya? El problema de esto es que como ese lanzamiento no tuvo preparación, finalmente quedan con rondas eternas, ¿cierto? Que se van haciendo como un fade out de a poco porque nadie se interesa en ellas. Es algo fome, es algo que no tiene estructura y por lo tanto muchos de ustedes han vivido personalmente o saben de alguien cercano que nunca ha podido levantar capital por esto, ¿ya? Porque usan esta anatomía de una ronda, ¿ya? Y más encima, si nosotros analizamos los pasos de una empresa, que va desde una idea, después un producto, después un negocio, mercado, empresa, etcétera, casi todos, o la gran mayoría, quiere levantar capital en la idea. Entonces no solamente estamos usando una mala anatomía, sino que estamos comenzando en el paso cero, cuando el levantamiento de capital va como en el paso 9. Entonces estamos queriendo inmediatamente pasar al paso 9 con algo que no tiene estructura, ¿ok? Y estamos soñando con que ojalá nos inviertan para que ellos nos ayuden en estos 9 pasos que no sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? O que no tenemos el conocimiento necesario, ¿ya? Entonces, esto está mal, ¿cierto? Esto no. La anatomía correcta de una ronda de inversión se ve así, ¿cierto? En donde hay un proceso de preparación, donde se ejecuta y cuando ya está el máximo de interés de la gente con tu negocio o con tu startup, se abre la ronda y se cierra rápidamente, ¿ya? Entonces quiero que hoy día se lleven también de que la anatomía de una ronda exitosa tiene que verse así.
¿Cómo se logra este tipo de ronda? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la metodología, ¿ya? Y además de eso, no solamente yo debo preocuparme de la ronda, sino que antes de la ronda debo hacerme 3 preguntas que son fundamentales, ¿ya? Que son la base de todos los negocios. La primera es, ¿puedo levantar capital? La segunda es, ¿debo levantar capital? Y la tercera es, ¿quiero levantar capital? Si esas 3 preguntas te dan un sí, podrías empezar a pensar en esa anatomía de una ronda exitosa. Si cualquiera de esas preguntas te da un no, yo te recomiendo buscar otras fuentes de financiamiento, ¿ya? Que también se las voy a mostrar durante este webinar, ¿ya? Entonces, esto tiene que quedar muy claro, ¿ya? Antes de una ronda hay preguntas base, preguntas que son importantes que se las hagan, porque si no van a estar partiendo en el paso 9, ¿cierto? Sin haber recorrido del paso 0 al paso 8, ¿ya? Entonces, y en la etapa de un negocio, el levantamiento de capital va ahí, cuando yo tengo un negocio armado, ¿ya? Eso es el paso 9. Ahí es donde yo debo llegar o entrar con una ronda de inversión. Entonces, lo que vamos a ver, ¿cierto? Es pasar de esto a esto. Vamos a pasar de esto a esto, ¿ya? Esto no lo hagan, por favor. Si lo están haciendo ahora, no lo hagan. Cancelenlo, párenlo, porque en realidad tienen que hacer esto, ¿ya? Esto no, esto sí. Vamos a pasar de esto a esto. Creo que se entendió, ¿no? Sigamos, ¿ya? Y vamos a hacer todo eso, ojalá con un GPS para guiarme, que no se llama GPS, sino que es una metodología que nosotros le pusimos 9PS, ¿ya? 9PS. ¿Y cómo se ve? Bueno, son 9 pasos que tienes que seguir para poder, de alguna forma, tener una ronda exitosa al final, ¿ya? Esos 9 pasos contemplan, los 3 primeros pasos son las preguntas fundacionales que le acabo de decir, y solamente si tienes un sí en esas 3 preguntas, puedes pasar al segundo paso, ¿ya? Bajo esas 3 preguntas, o para que esas preguntas lleven a un sí, tienes que pensar en tu idea, cómo pasarla a producto y después cómo pasarla a un negocio, ¿ya? Más adelante lo van a entender con más detalle. Y una vez que esas preguntas te dan un sí, bueno, viene la anatomía de la ronda, ¿ya? Que en este caso sigue avanzando tu empresa. Tienes que preocuparte de que ese negocio, hay un mercado para ese negocio y que finalmente hay una empresa construida alrededor para comerse ese mercado, ¿ya? Y después hay un momento en donde tú decides si quieres hacer una ronda o no la quieres hacer, ¿ya? Pero lo importante es que hasta esa línea, lo que nosotros en realidad estamos haciendo, estamos construyendo, es una información necesaria para crear una buena compañía, una buena empresa, ¿ya? Si tenemos una buena empresa y una buena compañía, y además tenemos el conocimiento de cómo levantar capital, es una decisión, ¿cierto? Que tengo a disposición, pero no es una obligación, ¿ya? Porque recuerden, lo que necesitamos es llegar a este gráfico, no a este, ¿ya? Este gráfico nos garantiza de que levantemos o no levantemos, siempre vamos a tener un negocio interesante, ¿cierto? Si los fondos no nos responden o no se interesan en nosotros, todavía no importa, ¿cierto? Nos damos media vuelta y seguimos trabajando en nuestro negocio, seguimos haciendo crecer lo que estamos haciendo, ¿ya? Si tenemos esto, van a chocar con paredes, ¿ok? Y que probablemente sea el 90%, por lo que me han comentado en el chat, es como el 90% de las personas que está hoy día presente, ¿ya? Que si bien está con una idea en su etapa inicial, ¿cierto? Tiene esta como mito de que si yo levanto capital o convenzo a un fondo de inversión, ellos me van a ayudar a llevar mi empresa, ¿cierto? O mi idea a una empresa rentable. Bueno, y eso no funciona así, ¿ya? No es el negocio de los fondos de inversión, y la idea es que con esta metodología y este webinar, o estos 3 días de conocimiento, ustedes obtengan ese conocimiento y obviamente lo apliquen, ¿ya? Entonces, para darles una muestra, vamos a hacer estas 3 preguntas en conjunto, ¿ya? Primera pregunta, ¿puedo levantar capital? Y el puedo levantar se define con esto. Los fondos de inversión solo invierten en startups. Y no solamente eso, sino que tiene que tener base tecnológica, tiene que tener un crecimiento exponencial en un mercado gigante y con un modelo escalable y que tenga un retorno rápido, ¿ya? Esta es la definición por libro. Si ustedes buscan o le preguntan a ChatGPT o a su AI de preferencia, les va a decir esto, ¿ya? Esto es como la descripción del libro, ¿ya? El problema es que esto no nos dice muchas cosas. Nos dice, sí, tenemos que tener una startup con tecnología que crezca rápido y que retorne rápido. Y es como, ya, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se traduce? Bueno,
Yo se los voy a traducir. Ya partimos con esto, ¿ok? Pero hasta este momento, quiero que me coloquen ahí en el chat, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre una startup y una empresa? Los leo. Ya, a ver, me encanta esta parte porque las primeras preguntas era 80% uno, 20% otro. En esta es cualquier cosa. O sea, prácticamente todas las respuestas que me han dado, que son como 200, dicen algo distinto. ¿Ya? Entonces, esto demuestra y rectifica claro, y valida de que están en el webinar correcto, ¿ya? Y que de acá van a salir con mucho valor. Entonces, vamos a analizar eso. Las diferencias entre una startup y una empresa se dividen en dos fases o en dos grandes como conceptos. La primera es la etapa, y aquí quiero que me pongan mucha atención, porque todas las empresas, ¿cierto?, viven esto, ¿ok? Y si no han tenido la experiencia personal de una empresa, yo creo que uno se lo puede imaginar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que al principio hay mucho caos, hasta que finalmente hay una estructura importante, ¿cierto?, que hace que la empresa pueda crecer, tenga orden, procesos, pueda contratar gente, ¿ya? Entonces, todas las empresas en algún momento fueron startups, porque startup es una etapa, en la etapa inicial en donde nosotros estamos descubriendo un potencial negocio que nosotros creemos que existe, ¿ya? Y aquí empiezan los conceptos como de hay que hacer un producto mínimo viable para probar si es que ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero mi supuesto existe, ¿ya? Básicamente lo que nos dice eso es que al principio de una empresa o de un negocio hay caos. Eso es normal, está bien, ¿ya? Porque estamos probando, estamos descubriendo dónde está el negocio de esta idea que a nosotros se nos ocurrió, ¿ya? Cuando ustedes alcanzan un tamaño importante o descubren el negocio, rápidamente tienen que convertirse en una empresa, ¿ya? Entonces, lo podríamos definir como startup es caos, desorden, empresa es orden, ¿ok? Eso es uno. Y lo segundo es con respecto al potencial. Cuando uno está comenzando un negocio, generalmente hay un riesgo muy grande en los primeros años, ¿cierto? O los primeros meses. Y uno necesita capital, ¿cierto? Necesita dinero para poder de alguna forma suplir esta necesidad o investigar, ¿cierto? O pasar esa etapa de caos, ¿ok? Bueno, en los negocios o en las empresas tradicionales, no startups, una vez pasado ese riesgo, el crecimiento resultante es orgánico. Orgánico significa que crece de a poco, ¿ya? Que crece con mucho esfuerzo, que si yo tengo una tienda y la logro hacer crecer, para abrir otra tienda voy a tener que casi como volver a hacer lo mismo. Voy a tener que invertir mucho dinero, voy a tener que contratar mucha gente, voy a tener que hacer muchas cosas antes de atender a mi nuevo primer cliente, ¿ya? Pero en el caso de las startups, pasado ese riesgo, que es muy similar al de las empresas tradicionales, la compañía o la idea o el producto tecnológico alcanza un punto en que es escalable exponencialmente, ¿ya? Y los ejemplos más prácticos son, por ejemplo, en vez de poner un local de café, ¿cierto? Una cafetería en donde yo vendo café, hago una máquina de café, ¿cierto? Y mi negocio es crear esta máquina porque el momento que la máquina esté lista, yo al simple hecho de replicar la máquina puedo crecer más rápido. Ya no necesito otra tienda, no necesito contratar gente, sino que el esfuerzo inicial fue en dar con la máquina, ¿ya? Lo mismo pasa con las aplicaciones en los teléfonos. Una vez que la aplicación está lista, uno puede crecer rápidamente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tradicional y startup? ¿Cómo logramos esa diferencia en su crecimiento? Bueno, primero, con base tecnológica. Imposible o muy complejo crecer si es que no hay un componente tecnológico importante, ¿ya? Por eso es que los fondos de inversión invierten en startups que tengan base tecnológica. Lo segundo es que hay un crecimiento exponencial. Como les dije anteriormente, una vez que el negocio está listo y está armado, llega a cierto punto en donde yo puedo hacerlo crecer exponencialmente. ¿Qué significa exponencialmente? Que no requiero los mismos costos o el mismo esfuerzo, el mismo trabajo
que requirió la vuelta anterior, ¿ya? Después tenemos el modelo escalable, es decir, mi negocio, mi startup no solamente tiene base tecnológica ni la posibilidad de un crecimiento exponencial, sino que está en un mercado donde hay espacio, ¿ya? Entonces, poner un negocio en un mercado donde no hay espacio también es riesgoso, ¿ya? Las cafeterías, bueno, no soy experto en esos negocios, pero hay ciertos mercados en donde tú sabes desde lejos que ya no hay espacio, que ya todos los clientes están atendidos y finalmente si tú entras en ese negocio vas a tener que competir por precio, ¿ok? Y mientras más barato, más clientes, pero mientras más barato, menos vas a poder crecer, ¿cierto? Y más complejo va a ser armar tu negocio. Y tiene que tener un retorno rápido. Si se fijan abajo, en los años, ambos proyectos tienen como un periodo de tiempo igual, que son 7 años, ¿ya? Y la diferencia es que en 7 años el negocio tradicional puede crecer hasta un 20, ¿cierto? Pero la startup tiene la potencialidad de crecer hasta un 1000, ¿ya? Y esa es la escala que buscan los inversionistas, ¿cierto? Los fondos de inversión. Entonces, dicho esto, y los quiero ver en el chat, pueden, según el estado actual de su empresa, de su idea, su negocio, ¿pueden levantar? Bien, puedo. Muy bien, muy bien, muy bien. Puro sí, maravilloso. Bueno, a los que pusieron como un 80 sí, 20 no. Ahora, a los que pusieron que no, no es un no, quiero dejarlo muy claro, ¿ya? No es un no, no es como váyanse, no, es un me falta preparación, ¿ok? Y a todos ellos que dijeron que no, es un no por ahora, ¿ok? Eso se puede trabajar, eso es información, eso es guía, así que quédense hasta el final. Y los que dijeron que sí, bien, continuemos, ¿cierto? Con la siguiente pregunta. Vamos ahora con el debo, ¿ya? Segunda pregunta es, ¿debo levantar? Una es puedo, ¿ok? Pero la segunda es, ¿debo levantar? Y para esto vamos a hablar de las etapas de una startup y sus inversores, ¿ya? Porque esto nos va a revelar si realmente yo debo levantar o no, ¿ok? Entonces, toda idea, ¿cierto? Todo negocio parte por una idea, ¿ya? Y el primer paso, muy importante, es tomar esa idea y llevarla a un producto, ¿ya? En el mundo del emprendimiento, esto se conoce como el producto mínimo viable, ¿ya? Un producto con el mínimo esfuerzo necesario, el mínimo inversión en tiempo, recursos y dinero que yo pueda tener para que mi idea pasa de ser una presentación a algo tangible, algo que yo pueda pasarle a una persona para que lo pruebe, ¿ya? Obviamente ese producto no tiene que ser a prueba de balas, ¿ya? Tiene que ser algo que se puede caer, se puede romper, no es el producto final, pero es tangible, ¿ok? En esta etapa, ¿cierto? Que probablemente sean muchos de los de ustedes, aparecen un tipo de inversionistas que son 3 Fs, ¿ya? Es F, F, F. Esas 3 Fs es porque ese tipo de inversionistas, perdón, se le conoce como Family, Friends and Fools, ¿ya? Por favor, cambien el Fools por Fans, ¿ok? Ya, ¿qué significa esto? Que cuando yo tengo una idea y la estoy llevando a un producto, donde yo tengo que buscar mis inversionistas no es en los fondos de inversión, ¿ya? Es en mis familias, amigos o amigos, ¿ok? Familia, amigos o fans, ¿cierto? O gente que admira mi trabajo o ha trabajado conmigo o sabe cómo yo opero, sabe cómo yo trabajo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una idea y un producto, no debo acercarme a los fondos de inversión. Lo que yo debo hacer es buscar dentro de mi círculo cercano quién tiene entre $5.000, ¿cierto? Y $50.000 para invertir en esta idea, ¿ya? Estas personas son familiares, amigos o cercanos que confían en ti y quieren verte surgir, quieren apoyarte, ¿ok? Su decisión es bastante rápida, a veces se demoran un par de semanas. ¿Por qué? Porque es su dinero, ¿ya? Este personaje o este perfil de inversionista no tiene tanta estructura. Ellos no entienden de retorno, no quieren saber ni del TIR, ni del ROI, ni nada de esos como parámetros medio, más avanzados, por decirlo de alguna forma, sino que simplemente te van a mirar, van a escuchar tu idea y van a tomar una decisión, como digo yo, como de guatímetro, ¿ya? Guata en Chile significa estómago, guatímetro, ¿ya? Entonces van a decir, ¿sabes qué? Te vi tu pasión, vi tus ojos que brillaban, yo tenía acá $5.000 o tenía $1.000 y me conseguí 2.000 más y te apoyo, vamos, ¿ya?
Entonces, cuando ya tengo, y ese dinero obviamente que ustedes tienen, ese dinero, lo que tienen que hacer con ese dinero que obtengan de los Family, Friends and Fools, o fans, es tomarlo y producir un producto. ¿Ok? No vayan a intentar crecer en 5 países, no, un producto, algo tangible. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos el producto, tenemos que buscar el negocio. ¿Ya? Yo, cuando armo un negocio, no lo armo con una presentación, lo armo con un producto. ¿Ok? Primero saco el producto y después veo qué negocio puedo armar alrededor de este producto que ya tengo. Cuando estamos llevando nuestro producto a un negocio, aparte de los familiares, también existe otro perfil de inversionista que se llaman los ángeles. ¿Ya? Estos ángeles son personas muy similares a los familiares que vimos en los Family Friends, pero son personas que no conocemos, son de nuestro círculo cercano, pero no tenemos una relación tan cercana. ¿Ya? Ellos invierten su propio dinero o el de un grupo de amigos. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos que ponemos cierta cantidad de dinero y vamos buscando ideas e invirtiendo pequeñas cantidades, pero somos como ángeles. ¿Ya? No tenemos estructura de fondo de inversión. Obviamente nos encantaría que esta cuestión retornara y obviamente nos solucionara la vida a todos y a nuestros nietos, pero sabemos que eso a veces no pasa. Nuestra motivación para invertir como ángeles en las empresas es que queremos participar de proyectos interesantes. ¿Sí? Generalmente la gente que tiene este perfil es porque ya tuvo negocios exitosos previamente o lleva muchos años trabajando con un sueldo importante y ve que mientras él trabaja todo el día en su oficina, afuera en la calle hay proyectos muy interesantes, están pasando cosas y siente que se está quedando fuera. Entonces él está dispuesto a pagar por ver, como le digo yo personalmente. ¿Ya? Se tarda muy poco en decidir, entre 1 y 2 meses, porque no hay una estructura muy compleja alrededor, sino que puede ser una reunión, 2 contigo, conocerte, armar una relación, y suelen invertir entre 5.000 y 250.000 dólares. ¿Ya? Lo importante aquí entre los familiares y los ángeles es que la decisión de invertir en ti o no está basada en la confianza. Obviamente con los familiares la confianza ya la tienes construida en los años anteriores. Con los ángeles vas a tener que construirla. ¿Ok? Entonces, por favor, eviten tú eres un ángel, invierte en mí. ¿Ok? Espérame. Vamos a tomarnos un café primero, cuéntame tu idea, o sea, que no se note desesperación por conseguir dinero. ¿Ya? Eso espanta a cualquier tipo de inversionista o potenciales inversionistas. Y lo otro que les quiero contar es que a veces hay familiares y a veces hay ángeles que no saben que son family friends o ángeles, ¿cierto? Tienen el dinero o tienen acceso a ese dinero, pero nunca se han visualizado ellos mismos como un perfil de inversionista. Entonces, también está en ustedes que a ese tipo de personas los evangelicen. Les digan, oye, tú podrías ser un inversionista, mira, así funciona, esto pasa, esto se hace, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, ¿ok? En esta etapa no se tienen que acercar a los fondos de inversión. Los van a rechazar, no los van a tomar en cuenta, no les van a responder, ¿ya? Porque aún no hay un negocio. Y el dinero que logren levantar, ¿cierto? La ronda que logren levantar desde Los Ángeles o los Family Friends, tienen que usarla para llevar su producto a un negocio, ¿ya? Una vez que tenemos el negocio, tenemos que ver el mercado, ¿cierto? El negocio significa logro vender a mi amigo cercano, logro vender a mis familiares cercanos, pero necesito irme más lejos. Necesito vender esto a la gente que no me conoce, necesito que la gente que vea una publicidad, ¿cierto? O algo, un billboard en la calle, diga, me encanta, ese problema lo tengo, yo quiero comprar, ¿ya? Y aquí es donde aparecen finalmente los fondos de inversión, ¿ya? Entonces, los fondos primero son una administradora de fondos. Vamos a ver más adelante en detalle qué son específicamente los fondos de inversión, pero ellos administran fondos, ¿ya? Y por lo tanto tienen una responsabilidad muy importante con el dinero, ¿ya? Su promesa de ese dinero es multiplicarlo, ¿cierto? En grandes cantidades en un periodo corto de tiempo. Por lo tanto, no tienen tiempo y el negocio no está en invertir en la idea o el producto. Lo que ellos necesitan son negocios o startups que ya hayan pasado esas etapas y estén en la etapa más avanzada, que es la etapa del negocio. ¿Ok? En esa etapa del negocio hay métricas. Yo puedo saber cuánta gente consume tu producto, cuánto vendes, cómo creces. O sea, puedo hacerte preguntas que van un poquito más allá de tengo una idea y creo que esto va a ser la mejor del mundo. Maravilloso, pero muéstrame. Quiero saber, quiero ver métricas. ¿Ya?
Los fondos tienen una tesis muy estricta, así que a diferencia de los Family Friends y los Ángeles, se demoran entre 4 y 6 meses en decidir, ¿ya? Y suelen invertir entre 50.000 y 10 millones de dólares en los fondos grandes, ¿ya? Sé que los 10 millones suenan interesantes para ustedes, pero no es el momento si están en idea o producto, ¿ya? Por favor, no se apuren, no se aceleren, ¿ok? Cuando tenemos ese dinero levantado, vamos a ir del mercado a la empresa. Tenemos que construir una estructura alrededor de lo que hemos descubierto para poder seguir sacándole jugo a esta naranja, ¿ya? En esta etapa aparecen de nuevo los fondos de inversión y otro perfil que también se escucha mucho en el mundo del ecosistema, en el ecosistema de emprendimiento, que son los Corporate Venture Capital, los CVCs, que son igual a un fondo de inversión, pero en vez de que administren plata de terceros, es una gran empresa, una gran corporación que dice, me sobra plata, la voy a invertir en startups. ¿Ya? Como Coca-Cola dice, ¿sabes qué? Me sobraron 50 millones de dólares, voy a tomar 5 y voy a buscar startups en las cuales invertir. ¿Ya? Eso no lo hacen por filantropía, no es como son tan buenos que van a invertir 5, no. Van a invertir en startups que potencialmente el día de mañana puedan ser o competencia o un complemento al negocio que hoy día tienen. ¿Ya? Entonces Coca-Cola, por ejemplo, o PepsiCo, siempre compran jugos, por ejemplo. Hay muchos como empresas que han sido adquiridas que hacen kombucha, que hacen jugos, que hacen sparkling, agua con gas o jugos con gas, etc. ¿Ya? Todo eso tiene que ver con el Corporate Venture Capital. Es decir, las empresas grandes, grandes, les cuesta innovar, les cuesta sacar productos nuevos a la calle y el equipo interno de innovación no da con los productos que la rompen, ¿cierto? Pero ese mismo ejecutivo mira por su gran edificio a la calle y ve unos emprendedores que están llenos de gente queriéndoles comprar. ¿Ok? Entonces el ejecutivo toma dinero de la empresa y les invierte. ¿Ok? Eso se llama Corporate Venture Capital. Suelen invertir entre 500.000 y 50 millones de dólares. ¿Ok? Entonces tampoco sé que 50 millones suena harto, pero no es el momento si están en idea, en producto o en negocio. ¿Ok? Por favor. ¿Ya? Siguiente. Y hay algo que no nombré, ¿cierto? Hay un tipo de financiamiento que no nombré, que son los grants, que son los préstamos o que son los concursos, ¿cierto? Acá en Chile es muy famoso Startup Chile, está Startup México, Startup Perú, y hay una serie como de iniciativas que existen en varios países y hay instituciones que lo hacen a nivel de Latinoamérica, en el cual tú postulas tu idea o tu producto e incluso a veces los negocios y ellos postulas y ellos dicen si te premian o no te premian, ¿ya? Y el premio es un grant, es plata que te pasan, muchas veces tenéis que devolverla, pero si es que te va bien y muchos años más adelante, y la gran mayoría de las veces es gratis, ¿ok? No te piden el porcentaje de tu empresa y no te piden que la devuelvas. A veces te dicen, ven a dar una charla, déjame decir que te di esta plata, etcétera. Es como una especie como de, déjame decir que tú subiste de escalón gracias a una iniciativa que yo tengo, ¿ya? Para que lo tengan presente. Los procesos de selección de ese tipo de iniciativas yo no los conozco muy bien por dentro, cada uno es distinto, pero sí es una oportunidad, es una fuente de financiamiento y a veces van desde los $1.000 hasta los 150.000 de financiamiento, ¿ya? Entonces, dicho esto, en esta escalera, ¿cierto? Si tú en su proyecto, en su escalera, ¿cierto? Perdón, si tú en su proyecto en esta escalera, honestamente, por favor, y cuéntenme, ¿deben levantar o no deben levantar? Con fondos de inversión, ojo, ¿deben levantar o no deben levantar con fondos de inversión? Los leo en el chat. Bien, está peleada la respuesta. Algunos sí, otros no todavía, otros depende. Bien, maravilloso. Ok, a los que pusieron no, recuerden que no es un no, es me falta preparación, porque es por ahora, ¿cierto? Por ahora, pero eso puede evolucionar. Mientras ustedes vayan subiendo de escalón en su empresa, van a poder ir desbloqueando, perdón, nuevas fuentes de financiamiento o nuevos perfiles de inversionistas, ¿ya? Y para los que respondieron que sí, maravilloso. Continuemos, ¿ya? Punto número 3. Quiero levantar, y este es el punto, yo diría que es más importante, porque eh,
tenemos que ir a mitos. Ya aquí vamos a derribar muchos mitos. Vamos a, de alguna forma, transmitir cosas que van en contra del conocimiento que uno obtiene de las series y las películas, pero es así como funciona, así como realmente es en la calle, ¿ya? Y para eso los voy a llevar por un par de mitos, son 5 mitos, de muchos, pero no nos vamos a alcanzar a ver todo ahora, pero son los más importantes, eh, de los inversionistas, ¿ya? Cosas que uno cree o piensa o debería ser así, casi como una obligación, pero en realidad no es, porque es un negocio, ¿ya? El mito número 1 es que la startup tiene un rey, tiene alguien que le manda, tiene alguien que decide todo lo que tienen que hacer y que ese rey se llama fondo de inversión. ¿Ya? Yo he visto incontables veces en las cuales, y he estado como founder también, como startup, viendo cómo un fondo de inversión le da un consejo a una startup, ¿cierto? Y el consejo es que yo creo que tú deberías tener un CTO y la startup deja de vender, deja de seguir buscando o haciendo deals y se centra 100% en buscar un CTO porque en su cabeza, erróneamente, quedó la sensación de que si yo consigo un CTO, este fondo de inversión va a invertir en mí, ¿ya? Lo he visto incontables veces y quiero que de ahora en adelante entiendan que el único rey de una startup es el mercado, ¿ok? No hay otro rey de una startup que no sea el mercado y los clientes. Son ellos los que deciden si nosotros somos un éxito o no, ¿ya? Y esa startup tiene responsabilidades que tienen que ser suplidas por el equipo, ¿cierto? Todo ese equipo, ¿cierto? Y la startup en particular necesita financiamiento para funcionar. Necesito pagar sueldos, pagar la luz, el internet, la oficina, etcétera, etcétera. Y ese financiamiento es responsabilidad del CEO, ¿cierto? Para que también se lo lleven. La única responsabilidad del CEO es que haya dinero en la cuenta, ¿ya? No es armar la tecnología, ver las finanzas, es que haya dinero en la cuenta. Y ese dinero en la cuenta puede venir de muchas fuentes, ¿cierto? La fuente más importante y la mejor que ustedes pueden conseguir son ventas, ¿cierto? Mientras más vendemos, más dinero hay en la cuenta y por tanto más podemos pagar o hacer crecer la empresa, ¿ya? Y en el último, bueno, y otras fuentes de financiamiento son los préstamos, factoring, que es vender las facturas, ¿cierto? Tarjetas de crédito, que en mi caso yo emprendo siempre como con eso. Hago uso de mis tarjetas de crédito, familiares, como lo vimos al principio, y al final está el venture capital. Entonces, el levantar capital con fondos de inversión no es una obligación, no te garantiza el éxito, es una decisión que ustedes tienen que tomar como equipo administrativo y sobre todo el CEO. ¿Ok? Segundo mito, el VC tiene una reunión con la startup, se dan la mano en esa reunión e incluso le firman una servilleta al founder diciendo, me encantó, te voy a invertir $1.000.000, ¿ya? Ese es un discurso muy maravilloso para las películas, para las series, para las charlas. Yo he visto algunos personajes diciendo eso. No digo que sea mentira o no, digo que no es el común. Si tú crees que eso te va a pasar a ti y no tienes una estrategia detrás, te van a pasar cosas, ¿ya? Ahora, si tienes una estrategia detrás y esto te llega a pasar, avísame, ¿ya? Para ponerte como ejemplo de que esta empresa o esta startup lo hizo, ¿ya? La realidad es la siguiente, los fondos de inversión tienen un proceso de selección. Recuerden que ellos administran capital, que no es de ellos, y por lo tanto tienen que tener cuidado a quién le pasan el dinero. Entonces, tienen un proceso de selección en donde hay un comité de inversión que revisa la startup y decide cuál avanza o no avanza en su proceso de selección. Llega un momento en donde una startup pasa todos los filtros y se le hace un filtro más profundo, ¿ya? Que se llama el due diligence, que es básicamente necesito investigar con abogados, ¿cierto? Con financiistas, que revisa necesito ver tus números, necesito ver toda la información de tu empresa real para validar que todo lo que me dijiste durante el proceso de selección es verdad, es real. O sea, si yo dije en el proceso de selección o en la postulación que he vendido $1.000.000, bueno, si llego al due diligence me van a pedir las facturas. Quiero ver que todas las facturas que tú tienes suman $1.000.000. Por lo tanto, si ustedes mienten o arreglan un poquito su postulación, cuidado, ¿ya? Porque en algún momento, si les va bien, se les puede quemar el pan en la puerta del horno, ¿ya? Y si pasa el due diligence, te invierten.
Y ahí sí, hay negociaciones, hay acuerdos, etc. Y todo este proceso suele durar de 4 a 6 meses. Por eso es que cuando uno tiene un negocio andando, puede ir a visitar los fondos de inversión. Porque no necesito la plata para mañana o para el lunes o para la próxima semana. ¿Okay? Mi negocio me da más o menos para soportar 4 a 6 meses, que es el promedio que se demora en cerrar una ronda de inversión con fondos de inversión. ¿Ya? Mito número 3 es que los fondos de inversión tienen dinero y por tanto ese dinero se lo colocan a la startup. ¿Ya? Y aquí nos vamos a poner un poco técnicos, pero por favor, quédense conmigo. ¿Ya? Importante que entiendan esto. Los fondos de inversión nacen así. Hay administradores que dicen, oye, armemos un fondo, y lo arman, ¿cierto? Ese fondo le colocan un monto. Oye, armemos un fondo de 15 millones. Perfecto. Cuando ellos dicen, armemos un fondo de 15 millones, no es que tengan el dinero a disposición. ¿Okay? Ese dinero lo van a salir a buscar de otras personas. ¿Okay? Esas personas que tienen mucho dinero, ¿cierto? Que se conocen como family office, personas de alto net worth, etcétera, etcétera, se conocen como aportantes. Son los que van a colocar el capital para que el VC tenga una bolsa de dinero para invertir en las startups. ¿Ya? Son como el inversionista del VC. Son el inversionista del inversor, ¿ya? Del inversor de las startups. Y la promesa que le hacen a los aportantes es que ellos van a encontrar las mejores startups. ¿Para qué? Para devolverle ese capital en un periodo de tiempo multiplicado por muchas X. ¿Ok? Para buscar a esas startups, ¿cierto? El fondo de inversión tiene que mirar muchas startups, pero muchas, en un proceso que se llama deal flow. ¿Ok? Por eso es que todos los fondos de inversión tienen a disposición en su página web un postula aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos necesitan estar siempre mirando deal flow. Todas esas startups que entran dentro del proceso de postulación son analizadas, ¿cierto?, por el comité de inversión y son filtradas. Las que no nos sirven, lamentablemente no nos sirven o no nos gustan simplemente, y las que sí, bueno, pasarán a un proceso más quisquilloso o al due diligence. ¿Ya? Y solamente algunas van a recibir la inversión, ¿cierto? Es decir, vamos a repartir ese capital que se lo pedimos a un tercero en estas startups. ¿Ok? Entonces, todo este proceso requiere tiempo, hay estructura, hay responsabilidades. Por eso es que los fondos de inversión no pueden invertir en el momento, ¿ya? Porque tienen una responsabilidad muy grande, se le llama responsabilidad fiduciaria, con el dinero de un tercero, ¿ya? Que se le llama aportantes. ¿Ok? Listo. Cuarto mito, los VC invierten en muchas startups y esperan que esa startup tenga un crecimiento orgánico, que alcance un punto de equilibrio, es decir, que lo que yo gasto, o sea, lo que vendo es lo mismo que gasto, o sea, no necesito capital de ninguna otra parte para que la empresa funcione y ojalá genere utilidades para repartirlas. Utilidades significa yo vendo más de lo que gasto, entonces me sobra plata, ¿ya? Pero eso es un mito, ya no funciona así. Los fondos de inversión en realidad le prometen a los aportantes un retorno de su capital entre 5 y 20x en un periodo de 10 años, entre 5 y 7 años. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, dentro de sus proyecciones, ellos van a tomar el dinero que levantan de los aportantes y lo van a ir colocando en tickets. Por eso se llama inversión de riesgo. ¿Ya? Riesgo significa esta persona o este emprendimiento tiene la posibilidad de o crecer mucho, 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 o morirse. No hay nada entre medio. ¿Ya? Entonces, los fondos de inversión tienen calculado que aproximadamente el 60% de sus inversiones se pierde. No hay retorno, no hay utilidad, la empresa se muere, se cierra. ¿Ya? Lo tienen calculado, pueden vivir con eso, es parte del modelo. ¿Ya? El 30% de las startups en las que invierten se convierten en un zombie. Zombie se le llama a las startups que alcanzan break-even, ¿cierto? Alcanzan punto de equilibrio, generan un poquito de utilidad, ¿ya? Pero pierden la oportunidad de transformarse en un unicornio. ¿Ya? Y el unicornio es una startup en la cual yo invierto y en un poco periodo de tiempo multiplica por 10, 20, 30, 40 veces lo que yo invertí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo consigo ese unicornio, ya tengo el dinero suficiente para devolverle a los aportantes lo que yo prometí. ¿Ok? Así funcionan la mayoría de los fondos. ¿Ya? Y el quinto mito es que el fondo dura para siempre. Parte el fondo, ¿cierto? Y va creciendo, va creciendo, va creciendo en los años que el administrador del fondo, decida. ¿Ya? Eso no es así. Todos los fondos duran 10 años. Durante esos 10 años hay
etapas que hay que cumplir, así como a cabalidad, están escritas en su estatuto, casi como legalmente hay que cumplirlas. Entre el año 0 y el año 2, el periodo se llama levantamiento del fondo, es decir, en ese periodo ellos tienen que ir a buscar aportantes y solamente tienen 24 meses para hacerlo. Los fondos de inversión no pueden levantar capital más allá del mes 24, entonces están apurados, ¿ya? Tienen desde el año 0 hasta el año 4, tienen por estatuto, ¿cierto? Casi como legal, tiempo para invertir en startups. O sea, los fondos de inversión hasta el año 4 tienen que invertir obligatoriamente todo el capital que levantaron durante los 2 primeros años. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Que si yo voy a hablar con un fondo de inversión a pedirle que me invierta en mi empresa y el fondo está en el año 5, no le queda dinero. No tiene dinero. ¿Cierto? Y si voy en el año 0, está levantando recién el dinero, ¿ya? Entonces, todo esto me permite a mí entender cuándo debo ir a hablar con un fondo, cuándo debo establecer la relación y cuándo le debo decir, tengo una ronda abierta. ¿Ok? Siguiente periodo se llama el hacer crecer el portafolio, ya que ya invertí en las empresas, ahora que ya invertí, el foco del fondo cambia y empiezan a haber iniciativas internas para hacer crecer esas empresas. ¿Por qué? Porque más o menos en el año 7 hay que liquidar el fondo. Hay que tomar todas nuestras participaciones en las startups, venderlas, ojalá multiplicado por varias X, y devolver el capital a los aportantes, multiplicado como lo habíamos prometido inicialmente. ¿Ok? Y como es una administradora de fondos, generalmente una vez invertido el fondo 1, lanzan un fondo 2. Entonces muchas veces ustedes van a ir a ver un fondo de inversión y ese fondo va a tener un fondo 1, fondo 2, fondo 3, fondo 4. ¿Ya? Eso significa que llevan varias iteraciones de esto, ¿cierto? Lleva varias iteraciones levantando capital. ¿Ya? A ver, Lucas, ¿está ahí? ¿Cómo vamos de tiempo? Necesito tomar agua, necesito que procesen la información un segundito y nos Buenísimo. queda el último punto. El Y último. abramos también la caja de Pasamos a la siguiente. comentarios para recibir los comentarios que recapitulen el feedback de lo que fue esta etapa de la presentación. De momento yo la encuentro un lujo, todo súper claro. Y también varios comentarios que estaban tomando notas, así que eso está bueno porque Perfecto. va a conectar súper bien con la parte de fundamento ahora. Y vamos bien en tiempo. Vamos, ya. A ver, si el último mito les pareció un poco técnico, vamos a subir un poco el nivel, ¿ya? Eh, cada vez que yo vea un fondo de inversión, y recuerden que estamos contestando la pregunta de si quiero levantar capital de los fondos de inversión, ¿ya? Ese es el objetivo de toda esta información, ¿cierto? Eh, ustedes tienen que entender de que el negocio del VC está en el siguiente escalón. ¿Qué significa eso? El flujo de vida o de éxito de una empresa desde el punto de vista de los inversionistas es una escalera. ¿Ok? Esa escalera va desde la idea, tengo un producto, después hago un negocio, después ese negocio lo llevo a un mercado, ese mercado forma una empresa, lo hago crecer, y si esta empresa le va bien, la vendo a través de una venta a una gran empresa, Coca-Cola, por ejemplo, o PepsiCo, o la saco a la bolsa. ¿Para qué? Para que gente normal como yo, como ustedes, compre las acciones de esa empresa. ¿Vale? En el mundo de la inversión, ¿cierto? Sobre todo en el ecosistema de emprendimiento y en el lenguaje de los fondos de inversión, estos escalones tienen nombre, ¿ya? Son como rondas de inversión. Entonces están los Family, Friends and Full, está el Pre-Seed, el Seed, Series A, Series B, y así hasta la serie C, D, E, F, hasta el infinito, ¿ya? Lo que sea necesario para que la empresa esté lista para o ser adquirida o ser sacada a la bolsa, ¿ya? Entonces, vi por ahí en los comentarios, ¿cierto? En el chat, que era una ronda seed. Bueno, una ronda seed es cuando tú sales a buscar capital teniendo un negocio, ¿cierto? Es decir, ya no es una idea, no es solo un producto, sino que yo encontré el negocio más interesante construido alrededor del producto que desarrollé de una idea que en algún momento se me ocurrió. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Porque allá afuera, en la calle, cuando les conversen con los fondos, este es el lenguaje que van a usar. Ah, está ahí en seed, en series A, es una pre-seed, no, yo creo que eso es para Family Friends. ¿Ya? Entonces,
quiero que conecten en sus cabezas, ¿cierto? Y revivan este webinar las veces que sea necesario, ¿cierto? O hagan las preguntas que sea necesario y no se pierdan, obviamente, mañana y pasado, de que cada vez que alguien dice SIT, en realidad son muchas capas las que están comunicando, ¿ok? Si ustedes dicen estoy levantando una serie SIT, yo como del lado del inversionista voy a decir perfecto, tiene un negocio, tiene métrica, ya no es una idea, probablemente tenga de inversionista algún familiar, definitivamente un ángel, etcétera, ¿ya? Y si los fondos les preguntan a ustedes o les dicen yo solamente invierto en series SIT, si ustedes llegan con una idea, los van a rechazar inmediatamente y quedan catalogados como esta persona no sabe el negocio que yo tengo. ¿Ok? Es como si ustedes vendieran clavos, ¿cierto? Y llega alguien y pregunta, ¿ustedes venden café? Bueno, a ver, si yo pongo afuera de que vendo clavos, tengo un mono de clavo como publicidad, el hecho de que tú entres y me preguntes si tengo café, ya es como rosa la... eh, rosa el... Ah, no sé cómo decirlo, para que no suene mal. Pero ustedes rellenen ahí la parte blanca, ¿ya? Entonces, cuando ustedes van a ver un fondo de inversión, el fondo de inversión tiene una tesis, ¿ok? Los fondos administran plata de terceros. Eso, gracias Ignacio Puga. Rosa la falta de respeto. Me gustó esa frase. Entonces, cuando ustedes van a un fondo de inversión, el fondo de inversión que administra dinero de terceros, no puede invertir en cualquier cosa, ¿ok? Entonces, cuando el fondo se crea con un objetivo y ese objetivo se traduce a un documento que se llama la tesis de inversión, que define dónde pueden invertir y dónde no pueden invertir los fondos de inversión, ¿ya? Esa tesis es muy importante que ustedes la entiendan porque ahí se define en qué escalón el VC decide invertir, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver fondos de inversión que dicen yo invierto en serie SEED en adelante, o no, yo solamente invierto en serie SEED de startups tecnológicas con crecimiento exponencial, bla, 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 ¿ya? Cuando ellos dicen serie SEED, en realidad te están mostrando dónde está su escalón, ¿ok? Y si ustedes logran levantar capital de un fondo de inversión, lo que va a hacer ese fondo de inversión es decir, perfecto, toma, yo te paso $1.000.000 o 500.000 o el monto que ustedes logren levantar, pero ese dinero viene con una expectativa importante, ¿ok? Ustedes no se pueden quedar con ese dinero para siempre. No es como, ah, perfecto, levanté capital, ya la puedo estar 10 años con mi emprendimiento, porque si yo divido este $1.000.000 en 100.000 al año, tengo 10 años de capital. No. La expectativa es que ese capital que ustedes acaban de recibir sea usado rápidamente en hacer crecer métricas que los haga a ustedes como startup interesantes para los inversionistas del siguiente escalón. Entonces van a haber fondos de inversión que son más pequeños, que solo invierten en serie SEED. Después van a haber fondos un poquito más grandes que invierten en serie A en adelante. Y después hay fondos más grandes que invierten en serie B. Y después hay fondos más grandes que toman empresas y las sacan a la bolsa. Y así, sucesivamente, ¿ya? Entonces, el dinero que ustedes reciben tiene una responsabilidad. Hay que usarlo rápidamente para incrementar métricas para que seamos interesantes para los fondos del siguiente escalón. Y para eso tenemos entre 12 y 18 meses. ¿Ok? Entonces, aquí es donde uno dice, y uno ve noticias, de que tal emprendimiento levantó capital y se compró una empresa, abrió 5 países, y es como, espérate, o sea, ¿cómo se hace eso? Bueno, esa persona tomó el capital y tenía más o menos, no es presión, pero es parte del plan de crecer exponencialmente, rápidamente con ese dinero. ¿Ok? Y lo que espera el fondo que te invierte en la Serie A es que tú hagas lo mismo. Tomes el capital y entre 12 y 18 meses lo inviertas, lo quemes, lo uses fuertemente para subir métricas que te hagan interesantes para el siguiente escalón. Y el ciclo se repite hasta llegar al exit o IPO, ¿ya? O la quiebra. Ya muchas empresas han quebrado con $300 millones recién levantados porque los fondos dicen esta empresa no va a lograr los números que yo creo que tiene que lograr, ¿cierto? Y los 300 no están en la cuenta de la startup, sino que la startup tiene que cumplir ciertos hitos para desbloquear ese monto. Cuando no logra esos hitos, la empresa no puede pagar sus responsabilidades, vienen los acreedores,
te piden la quiebra y aparece en las noticias como una startup que quebró con 300 millones en inversión. ¿Ya? No es tan real, a eso me refiero, esa noticia. ¿Ok? Entonces, basado en esto, quiero que ustedes se sitúen, ¿cierto? Con su negocio actual eh, y me digan, si yo levanto capital en Serie Seed, $1 millón, tengo 12 meses para invertir todo ese capital y hacer crecer mi empresa para ser interesante al siguiente escalón. Eso significa que además de hacer la ronda que acabo de hacer, que no fue fácil y toma entre 4 y 6 meses, voy a tener que hacer otra ronda, más grande, más compleja, hablar con más gente. Y cuando yo levante la Serie A, ¿cierto? Ese dinero que me acaba de llegar me reinicia el contador y ahora tengo que de alguna forma armar otra ronda mientras gasto el dinero para poder levantar la Serie B y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces la pregunta es muy simple. Sabiendo todo esto, ¿quieren levantar capital de fondos de inversión? Quiero ver el chat. ¿Quieren levantar capital? Sí, bien, maravilloso, bien, sí. Mira, interesante. Bien. 80% dijo que sí, 20% dijo que no. Recuerden que lo que dicen que no, no es un no, es existen otras fuentes de financiamiento o puede hacer crecer tu empresa o tu startup, ¿cierto? Para que desactives estos perfiles de inversionistas que corresponden. Y a todos los que dijeron que sí, maravilloso, continuemos. ¿Ya? Entonces, quiero ver hasta ahora. ¿Ya? Y Luca, ya estamos pasando a la parte 2. Quiero ver cómo vamos hasta ahora. Ya los quiero ver más que en el chat, quiero que ustedes piensen internamente en sus cabezas, ¿cierto? Ojalá sean muy transparentes con ustedes mismos el resultado de lo que llevamos hasta ahora. ¿Ya? A los que dijeron que no, ¿cierto? O que de alguna forma una de esas tres preguntas importantes era no ahora, eh, los quiero felicitar. Les quiero decir muy bien, están en el momento perfecto en el cual ustedes tienen que recibir esta información. ¿Ya? A mí me costó años, pero mucho más de 5, y en términos de dinero me ha costado miles de dólares, y no solamente es dinero, es ese foco, esos dolores de cabeza, ese esfuerzo que yo hice al no saber esto, intentando levantar capital de fondos de inversión con una idea, con un producto, con un negocio que aún no estaba interesante, me desgastó. Me desgastó, de repente había noches y momentos donde yo decía que esto no era para mí, eh, me hizo dudar de no seguir luchando por mis sueños, ¿cierto? Y para los que vieron la película de Interestelar, la escena donde el astronauta vuelve y se grita a sí mismo, o sea, no sé cómo explicarlo si no la vieron en la película, pero es como el astronauta vuelve en otro plano y se grita a sí mismo que no vaya, que no vaya, que no vaya, que no vaya, refleja lo que yo siento en este momento dándoles este webinar. Es, eh, yo chocaba con las paredes, los rechazos eran siempre iguales, está ahí muy verde, no sabe lo que hace, le falta atracción, el mercado es muy pequeño, vuelve cuando tengas clientes, te falta un CTO, te sobra un CTO, el founder es muy solo, tiene muchos founders. Hay una serie de respuestas que te dan los fondos que si tú no sabes, la tomas como una verdad, como un faro en la oscuridad. Y dicen, entonces por aquí está, porque como ellos saben, ¿cierto? Y me acaban de dar este feedback, ¿cierto? Uno lo toma como, esto es, aquí está, esto es lo que me falta para casi como conseguir el éxito. Y en realidad, todos esos feedback son un no, ¿cierto? No es el momento, estoy yendo a verlos cuando no corresponde, y a mí personalmente, yo me gritaría, no es el momento, por favor, usa todos esos años, todas esas horas, toda esa plata y todo ese esfuerzo y dolores de cabeza en hacer crecer el negocio. Anda a verlos más adelante, aprende primero, búscate un mentor, búscate de alguna forma una guía, pero evita partir en el escalón o el paso número 9 cuando recién estás en el 0, 1, 2, 3, ¿ya? Porque obviamente
van a salir mal, ¿ya? Como salí yo. ¿Ya? Y para los que sí, para los que respondieron todos sí, que son muchos, y eso me encanta, para los que sí, maravilloso. Pero, los felicito, pero están contra el tiempo. ¿Ok? O sea, obviamente tienen competencia afuera, tienen competencia de otros mercados, los fondos de inversión invierten su dinero, tienen hasta el año 4, por tanto, si ustedes hoy día respondieron que sí a todas esas preguntas, están en condiciones de recién pasar a planificar una ronda, ¿ya? No en condiciones de ir a levantar capital, ¿cierto? O de abrir una ronda, ¿ok? No sean esa primera anatomía que vimos, de que por la desesperación yo inmediatamente paso a levantar la ronda. Entonces, se nos pasó este meme, se me pasó este meme, eh, pero calzó justo. ¿Ya? Debo decir que la historia cayó perfecto con esto. Entonces, a los que dijeron que sí, esto ahora debería ser su objetivo, ¿ya? De entender cómo funciona, qué es esto, cómo se hace, cómo se prepara. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Estamos súper pasados en el tiempo. Disculpen, yo hablo mucho, pero como veía en los comentarios, el mensaje estaba llegando, la atención de ustedes estaba ahí, así que traté de describir y entregar el máximo valor posible. Lo que hoy día aprendieron fue las etapas de una startup y sus reales inversores. Muchos de ustedes me contestaron en qué etapa estaban, ¿cierto? Y cuáles eran los inversores que querían ver. Mito y leyenda de los fondos de inversión, ya saben lo que significa un VC, ¿cierto? Ya saben lo que es un fondo de inversión y lo más importante, ya saben en qué momento tienen que ir a visitarlos para que no choquen con paredes. Vimos el fundamento de levantar capital con los fondos. Recuerden que el negocio de los fondos es el siguiente escalón. Si ustedes no suben a ese escalón, cosas pasan. No quiero decir más, pero cosas pasan. Y les mostré más o menos por encima la metodología de los 9 pasos. Y ahora, Luca, para que me acompañes, les tengo una pregunta. Capital y navegar este camino lleno de piedras y rocas, que más encima es de noche y está oscuro, con nosotros este 2026? Si la respuesta es sí, o están ahí dudando, o no están 100% seguros, la verdad, y esto lo digo de forma personal, hay dos opciones, solamente dos opciones. La primera es la que todos dicen, la que uno se inventa desde las series y las películas, las que uno se imagina de las respuestas que te da el ecosistema después de que uno intenta entenderlo o entrar siquiera. Y la otra, y que además está lleno de errores, dudas, que de eso me llenó de cicatrices, honestamente. Y la otra es, bueno, alguien que ya pasó por esto, que lleva muchos, muchos años intentando explicar esto con conceptos, con webinars, desde instituciones, desde clases en las universidades, y ahora nuevamente con Grow Club. Entonces, quiero que lo analicen, quiero que lo vean, quiero que lo entiendan. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un nuevo programa dentro de Grow Club que se llama Levanta, ¿ok? Que es navegar con ustedes en el estado en el que estén, ¿cierto? Desde idea hasta estoy listo para levantar una ronda, el proceso, ¿ya? Recuerden que los que responden que están listos para levantar una ronda, no es el final, no es que debo salir a levantar